Episodio 276. En estos efectos y sentimientos sólo exceptuaba el Señor los días que la Divina Madre celebraba el misterio de la resurrección, como diré adelante, para que correspondiesen los efectos a la causa. Tampoco eran compatibles algunos de estos dolores y penas con los favores en que redundaban sus efectos al virginal cuerpo, porque el gozo excluía la pena. Pero nunca perdía de vista el objeto de la pasión, y con él sentía otros efectos de compasión, y mezclaba el agradecimiento de lo que su Hijo Santísimo padeció. De manera que en estos beneficios donde gozaba, siempre entraba la pasión del Señor, para templar en algún modo con este agrio la dulzura de otros regalos. Dispuso también con el evangelista San Juan que le diese permiso para recogerse a celebrar la muerte y exequias de su Hijo Santísimo, el viernes de cada semana, y aquel día no salía de su oratorio. Y San Juan Evangelista asistía en el cenáculo para responder a los que la buscaban y para que nadie llegase a él. Y si faltaba el evangelista, asistía otro discípulo. Retirábase María Santísima a este ejercicio el jueves a las 5 de la tarde, y no salía hasta el domingo cerca del mediodía. Y para que en aquellos 3 días no se faltase al gobierno y necesidades graves si alguna se ofrecía, ordenó la Gran Señora que para esto saliese un ángel en forma de ella misma, y brevemente despachaba lo que era menester, si no permitía dilación. Tan próvida y tan atenta era en todas las cosas de caridad para con sus hijos y domésticos. No alcanza nuestra capacidad a decir ni pensar lo que en este ejercicio pasaba por la Divina Madre en aquellos 3 días. Solo el Señor que lo hacía lo manifestará a su tiempo en la luz de los santos. Lo que yo he conocido tampoco puedo explicarlo, y solo digo que comenzando del lavatorio de los pies, proseguía María Santísima hasta llegar al misterio de la resurrección, y en cada hora y tiempo renovaba en sí misma todos los movimientos, obras, acciones y pasiones, como en su Hijo Santísimo se habían ejecutado. Hacía las mismas oraciones y peticiones que él hizo, como dijimos en su lugar. Sentía de nuevo la Purísima Madre en su virginal cuerpo, todos los dolores y en las mismas partes y al mismo tiempo que los padeció Cristo nuestro Salvador. Llevaba la cruz y se ponía en ella. Y para comprenderlo todo, digo que mientras vivió la Gran Señora, se renovaba en ella cada semana toda la pasión de su Hijo Santísimo. Y en este ejercicio alcanzó del Señor grandes favores y beneficios para los que fueron devotos de su pasión santísima. Y la Gran Señora, como Reina poderosa, les prometió especial amparo y participación de los tesoros de la pasión, porque deseaba con íntimo afecto que en la Iglesia se continuase y conservase esta memoria. Y en virtud de estos deseos y peticiones ha ordenado el mismo Señor que después de la Santa Iglesia muchas personas hayan seguido estos ejercicios de la pasión, imitando en ello a su Madre Santísima, que fue la primera maestra y autora de tan estimable ocupación.
Señalábase en ellos la gran reina en celebrar la institución del Santísimo Sacramento, con nuevos cánticos de loores, en agradecimiento y fervorosos actos de amor. Y para esto singularmente convidaba a sus ángeles y a otros muchos que descendían del empíreo cielo para asistirla y acompañarla en estas alabanzas del Señor. Y fue maravilla digna de su omnipotencia, que como la divina Maestra y Madre tenía en su pecho al mismo Cristo sacramentado, que como he dicho arriba, perseveraba de una comunión a otra. Enviaba su Majestad muchos ángeles de las alturas, para que viesen aquel prodigio en su Madre Santísima, y le diesen gloria y alabanza por los efectos que hacía sacramentado en aquella criatura más pura y santa que los mismos ángeles y serafines, que ni antes ni después vieron obra semejante en todo el resto de las mismas criaturas. Y no era de menor admiración para ellos, y lo será para nosotros, que con estar la gran Reina del Cielo dispuesta para conservarse dignamente en su pecho Cristo sacramentado, con todo para recibirle de nuevo cuando comulgaba, que era casi cada día, fuera de los que no salía del oratorio, se disponía y preparaba con nuevos fervores, obras y devociones que tenía para esta preparación. Y lo primero ofrecía para ella todo el ejercicio de la pasión de cada semana. Luego, cuando se recogía a prima noche del día de la comunión, comenzaba otros ejercicios de postraciones en tierra, puesta en forma de cruz, y otras genuflexiones y oraciones, adorando al Ser de Dios inmutable. Pedía licencia al Señor para hablarle, y con ella le suplicaba profundamente, humilde, que no, mirando a su bajeza terrena, le concediese la comunión de su Hijo Santísimo sacramentado, y que para hacerle este beneficio se obligase de su misma bondad infinita, y de la caridad que tuvo el mismo Dios humanado, en quedarse sacramentado en la Santa Iglesia. Ofrecíale su misma pasión y muerte, y la dignidad con que se comulgó a sí mismo, la unión de la humana naturaleza con la divina en la persona del mismo Cristo. Todas sus obras, desde el instante que encarnó en el virginal vientre de ella misma, todas las de los justos pasados, presentes y futuros. Luego hacía intensísimos actos de profunda humildad, considerándose polvo y de naturaleza de tierra, en comparación del Ser de Dios infinito, a quien las criaturas somos tan inferiores y desiguales. Y con esta contemplación de quién era ella y quién era Dios, a quien había de recibir sacramentado, hacía tanta ponderación y tan prudentes afectos, que no hay términos para manifestarlo, porque se levantaba y trascendía sobre los supremos coros de los querubines y serafines. Y como entre las criaturas tomaba el último lugar en su propia estimación, convidaba luego a sus ángeles y a todos los demás, y con afecto de incomparable humildad les pedía suplicasen con ella al Señor, la dispusiese y preparase para recibirle dignamente, porque era criatura inferior y terrena. Obedecíanla en esto los ángeles, y con admiración y gozo la asistían, y acompañaban en estas peticiones, en que ocupaba lo más de la noche que precedía a la comunión.
Y como la sabiduría de la gran reina, aunque en sí era finita, es para nosotros incomprensible. Nunca se podrá entender dignamente a dónde llegaban las obras y virtudes que ejercitaba y los afectos de amor que tenía en estas ocasiones. Pero solían ser de manera que obligaban al Señor muchas veces a que la visitase o la respondiese, dándole a entender el agrado con que vendría sacramentado a su pecho y corazón, y en él renovaría las prendas de su infinito amor. Cuando llegaba la hora de comulgar, oía primero la misa que de ordinario la decía el evangelista San Juan. Y aunque entonces no había epístola ni evangelio, que no estaban escritos como ahora, pero decíanla con otros ritos y ceremonias y muchos salmos y otras oraciones, pero la consagración fue siempre la misma. En acabando la Santa Misa llegaba la Divina Madre a comulgar, precediendo 3 genuflexiones profundísimas, y toda enardecida recibía a su mismo Hijo sacramentado, y a quien en su tálamo virginal había dado aquella humanidad santísima, le recibía en su pecho y corazón purísimo. Retirábase en comulgando, y si no era muy forzoso salir para alguna grande necesidad de los prójimos, perseveraba recogida 3 horas. Y en este tiempo el evangelista San Juan mereció verla muchas veces, llena de resplandor que despedía de sí rayos de luz como el sol. Y para celebrar el sacrificio incruento de la Santa Misa, conoció la prudente Madre que convenía tuviesen los apóstoles y sacerdotes diferente ornato y vestiduras misteriosas, fuera de las ordinarias de que se vestían para vivir. Y con este espíritu hizo por sus manos vestiduras y ornamentos sacerdotales para celebrar, dando ella principio a esta costumbre y ceremonia santa de la Iglesia. Y aunque no eran aquellos ornamentos de la misma forma que ahora los tiene la Iglesia romana, pero tampoco eran muy diferentes, porque después se han reducido a la forma que ahora tienen. Pero la materia fue más semejante, porque los hizo de lino y sedas ricas, de las limosnas y dones que la ofrecían. Pero cuando trabajaba en estos ornamentos y los cogía y aliñaba, siempre estaba de rodillas o en pie, y no los fiaba de otros sacristanes, más que de los ángeles que la asistían y ayudaban en todo esto. Y así tenía con increíble aliño y limpieza todos los ornamentos y lo demás que servía al altar. Y de tales manos salía todo con una celestial fragancia que encendía el espíritu de los ministros. De muchos reinos y provincias donde predicaban los apóstoles, venían a Jerusalén diferentes fieles, convertidos para visitar y conocer a la Madre del Redentor del mundo, y la ofrecían ricos dones. Entre otros, la visitaron 4 príncipes soberanos, que eran como reyes en sus provincias, y la trajeron muchas cosas de valor, para que se sirviese de ellas, y diese a los apóstoles y discípulos. Respondió la Gran Señora que ella era pobre como su hijo, y los apóstoles eran como el Maestro, y que no les convenían aquellas riquezas para la vida que profesaban. Replicáronle que por su consuelo las recibiese y diese a los pobres o sirviesen al culto divino. Y por la instancia que le hicieron, recibió parte de lo que le ofrecieron, y de algunas telas ricas hizo ornamentos para el altar.
Lo demás repartió a pobres y hospitales, a quienes visitaba de ordinario, y con sus manos los servía y limpiaba a los pobres. Y estos ministerios y dar limosnas lo hacía de rodillas. Consolaba a todos los necesitados, ayudaba a morir a todos los agonizantes, a quien podía asistir, y jamás descansaba en obras de caridad, o ejecutándolas exteriormente, o pidiendo y orando cuando estaba retirada en su recogimiento. A estos reyes o príncipes que la visitaron les dio saludables consejos, amonestaciones e instrucciones para gobernar sus estados, y les encargó que guardasen y administrasen justicia con igualdad y sin aceptación de personas, que se reconociesen por hombres mortales como los demás y temiesen el juicio del Supremo Juez, donde todos han de ser juzgados por sus propias obras, y sobre todo que procurasen la exaltación del nombre de Cristo y la propagación y seguridad de la Santa Fe, en cuya firmeza se establecen los verdaderos imperios y monarquías. Porque sin esto el reinar es lamentable y muy infeliz servidumbre de los demonios, y no la permite Dios sino para castigo de los que reinan y de los vasallos, por sus ocultos y secretos juicios. Todo ofrecieron ejecutarlo aquellos dichosos príncipes, y después conservaron la comunicación con la divina reina por cartas y otras correspondencias. Y lo mismo sucedió a cuantos la visitaron respectivamente, porque todos de su vista y presencia salían mejorados y llenos de luz, alegría y consolación que no podían explicar. Y muchos que no habían sido fieles hasta entonces, en viéndola, confesaban a voces la fe del verdadero Dios, sin poderse contener con la fuerza que interiormente sentían en llegando a la presencia de su Beatísima Madre. Y no es mucho que esto sucediese cuando toda esta gran señora era un instrumento eficacísimo del poder de Dios y de su gracia para los mortales. No sólo sus palabras llenas de altísima sabiduría admiraban y convencían a todos, comunicándoles nueva luz, pero así como en sus labios estaba derramada la gracia para comunicarla con ellos, así también con la gracia y hermosura diversa de su rostro, con la majestad apacible de su persona, con la modestia de su semblante honestísimo, grave y agradable, y con la virtud oculta que de ella salía, como de su Hijo Santísimo lo dice el Evangelio. Atraía los corazones y los renovaba. Unos quedaban suspensos, otros se deshacían en lágrimas, otros prorrumpían en admirables razones y alabanza, confesando ser grande el Dios de los cristianos, que tal criatura había formado. Y verdaderamente podían testificar lo que algunos santos dijeron, que María era de toda santidad. Eternamente sea alabada y conocida de todas las generaciones, por Madre verdadera del mismo Dios, que la hizo tan agradable a sus ojos, tan dulce Madre para los pecadores, y tan amable para todos los ángeles y los hombres. En estos últimos años ya la gran reina no comía ni dormía, sino muy poco, y esto lo admitía por la obediencia de San Juan Evangelista, que le pidió se recogiese de noche a descansar algún rato. Pero el sueño era no más que una leve suspensión de los sentidos,
y esto no más de media hora, y cuando más una entera, y sin perder la visión divina de la divinidad en el modo que se ha dicho arriba. La comida era algunos bocados de pan ordinario, y alguna vez comía un poco de algún pescado, a instancia del evangelista, y por acompañarle. Que fue tan dichoso el santo en esto como en los demás privilegios de hijo de María Santísima, pues no sólo comía con ella en una mesa, sino que la gran reina le aderezaba a él la comida y se la administraba como madre a su hijo, y le obedecía como a sacerdote y sustituto de Cristo. Bien pudiera pasar la gran señora sin este sueño y alimento, que más parecía ceremonia que sustento de la vida, pero no lo tomaba por esta necesidad, sino por el ejercicio de la obediencia del apóstol, y por el de la humildad, reconociendo y pagando en algo la pensión de la naturaleza humana, porque en todo era prudentísima. Doctrina que me dio la Gran Señora de los Ángeles, María Santísima. Hija mía, de todo el discurso de mi vida conocerán los mortales la memoria y el agradecimiento que yo tuve de las obras de la redención humana y de la pasión y muerte de mi Hijo Santísimo, especialmente después que se ofreció en la cruz por la salvación eterna de los hombres. Pero en este capítulo particularmente he querido darte noticia del cuidado y repetidos ejercicios con que renovaba en mí no sólo la memoria, sino los dolores de la pasión, para que con este conocimiento quede reprendido y confuso el monstruoso olvido que los hombres redimidos tienen de este incomprensible beneficio. Oh, cuán pesada, cuán aborrecible y peligrosa ingratitud es esta de los hombres. El olvido es claro indicio del menosprecio, porque no se olvida tanto lo que se estima en mucho. Pues, ¿en qué razón o en qué juicio cabe que desprecien y olviden los hombres el bien eterno que recibieron? El amor con que el Eterno Padre entregó a su unigénito Hijo a la muerte, la caridad y paciencia con que el mismo Hijo suyo y mío la recibió por ellos. La tierra, insensible, es agradecida a quien la cultiva y beneficia. Los animales fieros se domestican y amansan agradeciendo el beneficio que reciben. Los mismos hombres, unos con otros, se dan por obligados a sus bienhechores. Y cuando falta en ellos este agradecimiento, lo sienten, lo condenan y encarecen por grande ofensa. Pues, ¿qué razón hay para que sólo con su Dios y Redentor sean ellos desagradecidos y olviden lo que padeció para rescatarlos de su eterna condenación? Y sobre este mal pago se querellan, si no les acude a todo lo que desean. Para que entiendan lo que monta contra ellos esta ingratitud, te advierto, hija mía, que conociéndola Lucifer y sus demonios en tantas almas, hacen esta consecuencia y dicen de cada una: esta alma no se acuerda ni hace estimación del beneficio que le hizo Dios en redimirla, pues segura la tenemos, mas quien es tan estulto en este olvido, tampoco entenderá nuestros engaños. Lleguemos a tentarla y destruirla, pues le falta la mayor defensa contra nosotros. Y con la experiencia larga que han probado ser casi infalible esta consecuencia, pretenden con desvelo borrar de los hombres la memoria de la redención y muerte de Cristo, y que se haga despreciable el tratar de ella y predicarla. Y así lo han conseguido en la mayor parte,
con lamentable ruina de las almas. Y por el contrario, desconfían y temen tentar a los que se acostumbran a la meditación y memoria de la pasión, porque de este recuerdo sienten contra sí los demonios una fuerza y virtud que muchas veces no les deja llegar a los que renuevan en su memoria con devoción estos misterios. Quiero, pues, de ti, amiga mía, que no apartes de tu pecho y corazón este manojo de mirra, y que me imites con todas tus fuerzas en la memoria y ejercicios que yo hacía para imitar a mi Hijo Santísimo en sus dolores y para deshacer los agravios que su divina persona recibió con las injurias y blasfemias de los enemigos que le crucificaron. Procura tú ahora en el mundo desagraviarle en algo de la torpe ingratitud y olvido de los mortales. Y para hacerlo como yo quiero de ti, nunca interrumpas la memoria de Cristo crucificado, afligido y blasfemado, y persevera en hacer los ejercicios sin omitirlos. Si no fuere por la obediencia o justa causa que te impida, que si en esto me imitares, yo te haré participante de los efectos que sentía en estas obras. Para disponerte cada día para la comunión, aplicarás lo que en esto hicieres y luego me imitarás en las demás obras y diligencias que has conocido yo hacía. Y considerando que si yo, con ser madre del mismo Señor que había de recibir, no me juzgaba digna de su sagrada comunión, y por tantos medios solicitaba la pureza digna de tan alto sacramento, ¿qué debes hacer tú, pobre y sujeta a tantas miserias de imperfecciones y culpas? Fin de este episodio. Continuará.